hay que salirse de esa zona de confort, porque en la zona de confort nunca nadie logra nada. Siempre va a haber dificultades, ¿sabes? Porque somos seres humanos y sentimos y traemos siempre el temor, y más cuando venimos de países como ejemplo Cuba, que todos saben que es un país que vive una tiranía constante. Ayudar, servir, no solamente alcanzar el éxito, sino el poder a través de mi amor hacia la gente, del amor hacia lo que hago, el poder ayudar a otros. Bienvenidos a De Raíces y Sueños, el podcast donde conectamos historias de vida, liderazgo inspirador e inversiones inteligentes. Recuerda, el momento del cambio es ahora. No esperes a que otros decidan por ti, porque tu futuro está en tus manos. Atrévete a confiar en ti mismo, a soñar en grande y a dar el primer paso hacia la vida que mereces. Soy José Gregorio Ojeda Herrera, economista y apasionado por ayudar a familias y a inversionistas a encontrar la propiedad ideal, ya sea en Colombia o en Estados Unidos. En la sesión de hoy tenemos como invitada a Jenny Guillén. Ella es una mujer emprendedora, una de las mejores agentes del mercado inmobiliario en los Estados Unidos. Y hoy está con nosotros para contarnos cómo ha sido ese camino que ha recorrido para convertirse en quien es hoy. Bienvenida, Jenny. José, gracias de verdad por la oportunidad, y ojalá que hoy sea un día transformador, que a través de lo que pueda compartir a tu público querido, aunque sea podamos transformar la vida de una persona a través de mis vivencias. Así que bienvenidos a todos. Gracias, gracias. Y yo sé que sí, sé que con tu testimonio vamos a transformar no una, sino muchas, porque efectivamente sé que así será. Bueno, Jenny, hoy en día dominas el mercado inmobiliario en los Estados Unidos, pero como en toda gran trayectoria, siempre hay un inicio. Antes de especializarte en el mercado inmobiliario, ¿a qué te dedicabas? José, ¿a qué no me dedicaba? Jenny Guillén tiene detrás de esta mujer, hay muchas historias. Antes de... Estás en el lugar correcto para que ¿Sí? no las cuenten. Bueno, te cuento un poco que antes de iniciar el mundo inmobiliario, yo creo que de nacimiento yo tenía eso en las venas, pero no tenía una dirección clara. Y Ok. hice tantos cursos. Yo empecé siendo ingeniera en informática, donde abandoné mi primer año de la carrera porque no sentía que era algo que tenía que ver conmigo. Luego empecé lo que era psicología, tampoco sucedió. Luego, Ok, pues, quería ser doctora porque en el fondo del interior de Jenny sabía que su misión era ayudar vidas, que mi propósito en la tierra era algo que tuviera que ver con el ser humano. Entonces, yo no encontraba la dirección a eso. Y en el proceso de hacerme médico, un día conversando con mi doctor ginecólogo, me dice: Jenny, yo he aprendido a conocerte mucho. ¿Por qué te quieres ser doctora? Yo le dije: doctor Flores, yo quiero porque me gusta el poder ayudar, el saber que puedo salvar vidas, eso me llena de gratitud. Y él me dice: hija, sí, tienes razón, pero tú conectas mucho con las personas, eres muy sentimental y eso te va a afectar. Me fui a casa con aquella reflexión. reflexión y a la vez esa conversación que me hablaba en el transcurso del camino. Tenía Ujú. aquellas palabras del doctor que me llevó a buscar: Jenny, el doctor tiene razón. Tienes que pensar en ti porque no vas a estar disponible para esos pacientes que en algún momento determinado no voy a estar yo con esa fortaleza para poder apoyarlos. Entonces entendí que tenía que ir por otro camino. Y Ok, bueno, y es cuando empiezo a despertar que era el mundo inmobiliario donde yo podía ayudar a las personas a través de ese canal de encontrar esa propiedad, ese hogar para niños, para esas familias que buscan ese sueño americano, de encontrar un espacio donde vivir sus mejores recuerdos. muy bonito, espectacular, la verdad. Y ahí de hecho, te iba a hacer una pregunta, pero creo que ya la respondiste y es, ¿qué te motivó a dar ese paso al mercado inmobiliario? Pero pues creo que
efectivamente ya lo respondiste, ¿no? Que fue el doctor ese minuto de reflexión o qué consideras, qué otra cosa consideras. Bueno, recuerdo que cuando empecé a buscar esas preguntas y a formular las respuestas dentro de mí, yo decía, bueno, desde pequeñita recuerdo que en vez de jugar con muñecas y, ¿sabes lo que hacen los niños con los juguetes comunes que usamos en nuestros Ujú. hogares? Yo jugaba con ladrillos. eh, sí, siendo una niña. Llevabas en la sangre, mejor dicho. Sí, y Ah, entonces yo recuerdo que mi madre decía, pero esta niña, y siempre estaba involucrada con lo que era diseño, porque también soy diseñadora de interiores. ok, ok, Y, perfecto. y estaba todo el tiempo como que buscando, y yo buscaba madera y hacía una casita en el patio, y ahí jugaba en mi casita, pero con ese diseño que yo creaba. Y así, en esa evolución, todo el tiempo me llamó la atención lo que era la construcción de propiedades y vinculado a ayudar. Y es cuando vamos reflexionando en el transcurso de los años y vamos atando esos recuerdos de nuestra vida. Y yo decía, Dios mío, yo tengo un propósito. Y mi Qué bonito. propósito es ayudar, servir, no solamente alcanzar el éxito, sino el poder a través de mi amor hacia la gente, del amor hacia lo que hago, el poder ayudar a otros. Ok, pero qué bonito. Mira que yo ahí considero que, bueno, te comento aquí algo. Antes era como renuente a no creer mucho en Dios, ¿no? Pero después de ciertos sucesos que fueron pasando, eh, me di cuenta que efectivamente Él no se equivoca. Aparte de que existe, no se equivoca, es perfecto, en el sentido de que a cada quien, a cada ser del planeta, lo diseña con un propósito, ¿sí? Y aunque uno muchas veces como que lo rechaza, ¿sí? Pero no, ahí está latente y es como que, mejor dicho, si uno lo rechaza, pues se busca como quien dice su propia desgracia, pero nada más es seguir eso. Y mira que tú lo seguiste y wow, créame que te admiro por todos los resultados específicamente que has alcanzado, que más ahorita vamos para allá efectivamente. Pero bueno, también me contabas que eres cubana, ¿no? Sí. Entonces, cuéntanos un poquito más sobre eso, cómo saliste de tu país. Cuando llegaste a Estados Unidos, imagino que eh, enfrentaste situaciones muy desafiantes. ¿Cómo hiciste para salir de esas situaciones desafiantes? José, como cualquier emigrante que llega a cualquier país del mundo, siempre va a haber dificultades, ¿sabes? Porque somos seres humanos y sentimos y traemos siempre el temor, y más cuando venimos de países como, ejemplo, Cuba, que todos saben que es un país que vive una tiranía constante, y llegar con esos miedos de haber dejado todo atrás, tu familia, tu hogar, tus amigos, tus padres, es un proceso muy doloroso y que a la vez, Saliste solita de allá, mejor dicho. sí, solita, y a la vez como desafiante, porque yo salí todavía muy joven de Cuba y recuerdo, yo crucé la frontera de México, y es un tema que me pone un poco sentimental porque me recuerda a la valentía que tuve siendo una mujer para llegar a este país, y wow, me entran esas emociones que por eso estoy aquí parada hoy, porque pude sobrepasar todas esas emociones de miedo, de dolor, de dificultad, pero más que eso, dentro de mí estaba ese deseo ardiente de que, espérate, tú vas a lograr, mujer, lo que tú viniste a hacer aquí. Qué Y no hay bonito. nada, ni nada en este mundo, ni ese miedo que todos tenemos, que va a paralizar lo que tú deseas. Tú vas por esa meta, y cada día me levantaba con ese propósito. Y eso es lo que te da fuerza. Si no sabemos qué queremos en la vida, mira, andamos por ahí sin rumbo.
Y no importa cuántas cosas tenga que pasar, qué dificultad, cuando queremos algo en la vida y vas por ello, Dios te empieza a mostrar las herramientas necesarias para lograr lo que queremos. Y yo creo que mi fortaleza mayor fue eso, aferrarme a Dios, aferrarme a que Él me acompañaba en cada proceso y saber que yo estuve al punto de la muerte en esa travesía. Wow. Sí, tal vez hoy no estuviera contando esta historia, pero Dios estaba ahí para mí. Dios me salvó de ese momento tan terrible que enfrenté. ¿Y qué puedo decirle a las personas que están mirando este podcast? Donde estás ahora ha sido todo este proceso donde vamos pasando en la vida. Ha sido cada acción que hemos ido tomando, cada paso que damos cada día. Eso es donde estamos hoy. Eso ha sido el porqué donde hoy tú te encuentras, José, donde hoy yo me encuentro. Y para Jenny Guillén ha sido ese proceso. Me Y, pusiste los pelos de punta, mujer. Créame que qué testimonio tan bonito. y sí, porque nadie sabe que hay gente dice, wow, es que ella alcanzó el éxito muy rápido en esto, en aquello. Pero yo creo que Dios no, nos da fortaleza. Cuando pasamos por esas situaciones, nos volvemos más fuertes. Porque ya después ¿a qué le vas a temer? Si ya estuviste entre la vida y la muerte. Entonces, los demás son bendiciones. No tenemos que esperar a que pasen ese tipo de cosas para ir por lo que queremos. Sí, 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 eso es A veces no cierto. valoramos lo pequeño que tenemos para empezar algo. Y tenemos tanto, José. Hay tanta abundancia en lo que tenemos. Dijiste una cosa muy, muy bonita y es que hay tanta abundancia. Yo, pues antes de la pandemia, había ya iniciado un emprendimiento y llegó un punto en donde, pues, bueno, digámoslo así, se fueron las cosas un poco de control y yo decía, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Sí? Y como que no veía toda esa abundancia que hay en el mundo, ¿sí? Y muchas noches definitivamente decía y me despertaba a 1, 2 de la madrugada, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y lo que tú decías también de que ahí fue donde Dios empezó a mostrarme pues como ese camino, ¿no? Y empecé a ver toda esa cantidad de cosas que habían por hacer, esa abundancia que efectivamente Él nos tiene para nosotros. Y ahí también precisamente llegó el tema de lo que hablábamos anteriormente, es el hábito de la gratitud, ¿sí? Eh, Créame que ya un día recuerdo que me levanté y hasta por mi escritorio le di gracias porque fue maravilloso realmente verlo ahí. Entonces, regálanos por favor un poquito más sobre esa gratitud que tú también sé que tienes esa parte. Bueno, José, de hecho, la palabra gratitud es mi palabra preferida, porque yo creo que esa cualidad que hay que regar todos los días como si fuera una planta, todos los seres humanos deberíamos de tenerla. La gratitud transforma vidas. La gratitud es, mira, es más que una palabra, para mí es un sentimiento que vive dentro de Jenny. Y los que me siguen en las redes sociales siempre van a ver que en mi Instagram, en mi Facebook, dice en nota gratitud. Día por día, esa es mi palabra. No tengo otra. Porque cuando empezamos a ver la vida con gratitud, algo mágico empieza a suceder en la vida de las personas. El aprender a dar gracias, como tú decías, por cualquier motivo. Sí, sí, sí. Desde la hora en punto que abrimos esos ojos, le damos gracias a Dios por un nuevo día, por nuestros alimentos, por nuestra familia, por respirar.
por vivir, porque estamos ahora aquí, por este momento tan único, el momento de la hora, que todos estamos ahí pensando en cómo va a ser el mañana, el futuro, y las personas no se detienen a vivir su presente, El ese, presente, la hora. ese Ujú. que Dios te está dejando vivir en gratitud. Y a veces Eh, no vivimos el momento, este que estamos disfrutando tú y yo, pensando, ay, que en 2 horas tengo que poner a hacer la comida. No, disfruta la hora, este que Dios nos está dando. Eso es gratitud. La gratitud porque alguien te abrió una puerta. Gracias. Perfecto. Eso, créame que, no sé, tú vas hablando y son tan espectaculares esas palabras que uno dice que ya uno lo he vivido. Y lo que tú dices, o sea, por cualquier cosa, cosas que uno dice, ah, es que son tan insignificantes, pero es lo más grande efectivamente que hay. Ejemplo, respirar. O sea, también una vez me llegaba a mí y una reflexión y yo decía, ¿cuántas personas hay en los hospitales, mejor dicho, súper enfermos, lamentablemente, ¿no? Y que quisieran estar en los zapatos de nosotros, es decir, con la salud de nosotros, y nosotros somos tan mal agradecidos, de cierta forma que nos levantamos y eso lo damos como por bien sentado. No, cuando eso es lo más grande que efectivamente tenemos. Sí, que nos toca trabajar. Sí, que vamos a ser exitosos. Sí, eso sí es parte del diario vivir. Pero ¿qué es lo más grande de todo lo que, de nuestras vidas? Es eso, el respirar, el tener buena salud, el estar con los seres queridos, ¿sí? Que también ellos tengan buena salud. Entonces, el tema de la gratitud efectivamente considero que debería ser un pilar fundamental también en la vida de todas las personas, porque de hecho a mí también me gusta leer un poquito sobre psicología, bueno, y neurociencia y lo demás, y muchos expertos, o sea, recomiendan precisamente que la gratitud cambia, transforma hasta los organismos de nosotros mismos. Mm. Entonces, sí, efectivamente es hacerlo todos los días. La idea es darnos cuenta de que estamos en este planeta que ya ha tenido millones de años, mejor dicho, 100 años, por mucho, ¿sí? Y 100 años no es nada, o sea, realmente hay que ser muy, muy agradecidos, yo considero. Bueno, pero yo te comentaba también que una vez te vi en una reunión y ahí fue cuando decidí hacerte la invitación porque tu testimonio me pareció espectacular, ¿sí? Una mujer que efectivamente en un año pasó, como quien dice, como el Ferrari, de 0 a 100. Entonces, efectivamente, lograste $1 millón en un año en comisiones en el mercado inmobiliario. Cuéntanos un poquito cómo fue toda esa transformación. ¿Qué fue lo que permitió efectivamente alcanzar esa meta? Hay muchas cosas que influyen en la transformación de una persona, pero para mí el punto más importante siempre es el creértelo. Tener la fe, primero para mí Dios siempre es lo primero en mi vida. Él es el que realmente nos da esa fortaleza de poder enfrentarnos a cualquier reto, a cualquier meta, a cualquier propósito. ¿Por qué razón? Te preguntará la gente. Porque es como buscar una dirección sin una brújula. Y cuando tú lo tienes a Él, Él va a mostrarte las herramientas necesarias que necesitas para llegar más rápido. Va a empezar a funcionar como si fuera un rompecabezas.
empieza a encontrar las piezas que están faltando. Y tú empiezas a poner una y otra y dices, ¿qué está pasando? ¿Cómo lo puedo encontrar tan fácil? Bueno, claro que Dios solamente no va a hacer la que tú, uy, ya tenga de un día para otro, no. Es esa fe con esa acción de tú ir por lo que realmente quieres. Porque la gente siempre dice, ay, ¿cuándo es el momento? Y nos ponemos excusas, y mañana, y porque todavía, y porque yo no tengo el conocimiento, y porque no encuentro los clientes perfectos, o porque, ay, las llamadas no funcionan, y no buscamos tantas, pero tantas excusas. Y la verdad, señores, el momento correcto no existe. El momento correcto lo creamos Es nosotros ahora. mismos. Nosotros tenemos que crearlo. Entonces, si tú no lo creas, ahí te vas a quedar como un espectador mirando cómo lo que sí se atrevieron a hacerlo, a dar ese paso, lo van a lograr. Entonces, hay que salirse de esa zona de confort, porque en la zona de confort nadie puede, nunca nadie logra nada. Eso mata al ser humano. Yo siento que eso mata al ser humano. Hay que accionar. Si no accionamos, nos quedamos en el mismo sitio con muchas ideas, con muchos deseos y normalmente el ser humano por día nos alimentamos de, y más hoy, ¿sabe? Que hoy en día las redes sociales están llenas de motivaciones, de cosas y uno sale de ahí cargado y dice, ay, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero no hace nada. ¿Por qué razón? Porque nuestra mente y nuestro cuerpo le gusta lo habitual, lo conocido y cuando tú intentas salir de ese espacio, ¿qué hace? Esa voz interior empieza a hablarte. José, no, tú no estás preparado para eso. José, no te va a salir bien. No, José, no hablas bonito. José, la gente no va a creer en ti. No. ¿Qué pasaría si empezáramos a usar esa voz interior para decirnos a nosotros mismos, sí, soy capaz, lo voy a lograr, yo puedo, yo ¿Tienes me lo algún... merezco? Sí, sí, eso es otra cosa muy importante, ¿no? Que uno piensa que muchas veces no se merece los resultados. O sea, es una frase que de pronto sonará cliché, pero es muy buena. Yo creo que uno repetírselo a sí mismo, ok, es que yo me lo merezco, voy por eso porque yo me lo merezco, ¿sí? Y bueno, Y ahora, ujú, sí, sí, cuéntame. otro punto, José, que sí es verdad que me ayudó a que ese camino fuera mucho más corto y fue el educarme, el prepararme y rodearme de las personas correctas. ¿Cuáles son esas personas correctas que nos van a ayudar a que ese camino sea más corto y más fácil? Las personas que ya lograron lo que tú estás deseando. Busca a esas personas. Rodéate de la gente que te va a nutrir, que te va a llenar de esa información, de ese conocimiento, de esas habilidades, de esos hábitos que necesitamos para transformarnos. Ok. ¿Tienes de pronto algún método que utilices para salir de esa zona de confort? Por ejemplo, la visualización, fijarte metas cada vez más altas, no sé, algo relacionado ahí. ¿O cómo te desafías a ti misma, mejor dicho? Yo ya estoy en la zona de confort. A mí, personalmente, a mí no me gusta estar ahí. Yo ya como que me siento que, bueno, esto ya lo logré. ¿Cuál es el siguiente? Porque definitivamente lo que mencionaba anteriormente, o sea, estamos 100 años nada más en este planeta, sí, y yo siento que hay que disfrutarlo al máximo. De pronto no quiero que estas palabras vayan a ser malinterpretadas en el sentido como hacia el consumismo y demás cosas, sino sí vivir la vida intensamente, trabajando y disfrutando al mismo tiempo. Entonces, esa es mi forma, digamos, como que tengo para salir de esta zona de confort. Ahora me gustaría saber o escucharte, mejor dicho, si tienes algún método para salir de la zona de confort. Sí, mira, mi método es que yo tengo un propósito en esta tierra. Yo tengo un propósito en este mundo. Y ese propósito es el que me lleva a despertarme a veces a las 3 de la mañana
con esas emociones y ese deseo que estoy loca que amanezca y yo no sé qué está pasando a las 3 de la mañana y me pongo a orar y ese día pues tomo un libro y hay una información que me va a ayudar a que mi día pues esté mejor. José, yo creo que si las personas no sabemos cuál es nuestro propósito, si no tenemos metas, el día llega y vas ahí, te llama un familiar, te llama un amigo, ay, vamos. No, tú tienes que tener una agenda programada con prioridades, que la prioridad número uno tiene que ser tú, Qué no puede bonito ser eso. nada más, tiene que ser tú. Entonces, cuando tú tienes esas ganas y ese deseo que arde por dentro de lograr lo que tú quieres, mira, es un constante hambre de aprendizaje, por ejemplo, yo termino este curso y antes de terminar ya estoy mirando cuál va a ser el próximo. Yo digo, ¿Cuál va a ser el próximo? yo soy como esa estudiante que siempre digo, yo tengo una frase que digo, siempre seré un estudiante mientras tenga algo que aprender. Entonces, si tú alimentas tu mente todo el tiempo con un buen alimento, que es educarte, prepararte, ¿qué le estás dando? Más y más curiosidades. Yo quiero más, dame más, porque esto me gustó. Yo quiero más, quiero saber más, y es un constante aprendizaje. Y eso es lo que hace Jenny Guillén. Yo no me permito por nada del mundo que nada allá afuera me distraiga y que me desvincule hacia donde mis metas son muy claras. Yo voy por lo que quiero. Qué impresionante eso. Eso no tiene negociación, José. No hay negociación, mi familia, mis amigos lo saben. Por ejemplo, yo le tengo a mis amigos prohibido que me llamen para contarme algo malo, a no ser que sea algo de ellos personal y que yo esté ahí para ayudarlos. Pero no, no hay negociación en la vida de Jenny Guillén con cosas negativas. No, mi vida tiene que ser cosas solamente para nutrirme y cosas que me lleven a que mi meta y mi propósito de vida sea todo el tiempo a un siguiente nivel. Ok, muy bonito. Y sabes que veo también precisamente la vida en ese sentido, en el sentido de que tampoco me gusta, eh, digamos, estar en contacto con tantas noticias, por ejemplo, negativas. Digámoslo así, yo, pues como te decía, soy economista, ¿no? Y pues nosotros nos dedicamos como tal, digamos, el fuerte del economista, pues es todo el mercado, dentro de todo el mercado está el tema del estudio de lo que son los gobiernos, ¿no? Pero pues ahí viene el tema de la política. Entonces, como desde sexto, cuando iba como en sexto semestre, eh, por la misma influencia también del ambiente, empecé a seguir ciertos periódicos, digamos aquí, nacional, internacional también, como para estar informado de cuáles eran las noticias económicas. Primeramente fue eso. Bueno, quedaron ahí precisamente en Facebook, terminé mi carrera, luego no estaba como muy vinculado a las redes sociales, mejor dicho. Pero ya después de que efectivamente empiezo a vincularme más con las redes sociales por mi trabajo y entro más seguido a Facebook y empecé a ver que eh, tal presidente dijo tal cosa y que este habló mal de tal y tal persona, llegó un momento que me agotó eso, ¿sí? Y yo dije, yo soy economista, pero valgo más como persona a estar pendiente de todas esas noticias tan negativas, ¿sí? Entonces, sencillamente agarré, eliminé, mejor dicho, esos periódicos porque me parecían que en vez de eh, ayudarle a uno a, pues, a lograr ciertas cosas, lo que sentía era que me estaban era como robando energía en el sentido de que mi pensamiento se iba para esa parte y yo dije, no, yo tengo que estar concentrado es en mis metas. Entonces, así efectivamente logré eliminar todo eso y lo que te decía. Entonces, concuerdo claramente con lo que tú me dices y se siente toda esa pasión que tienes ahí dentro, porque imagínate, despertarte a las 2 3 de la madrugada, aunque también yo madrugo bastante, te digo eso, y te comprendo ahí porque mi horario de despertar es, póngale 4 3 de la mañana,
Me levanto, leo un poco y organizo mi día porque también concuerdo en el sentido de que las metas son muy importantes, la agenda es muy importante, ¿sí? Porque el que no sabe, pues, para dónde va, o sea, todo el tiempo está en el lugar que es, ¿cierto? Y uno dice, no, muchas personas, he escuchado a muchas personas decir, ay, pero es que fue suerte. Ah, pero es que fulanito, mejor dicho, es que él es hijo de tal y tal persona. Entonces, claro, ya lo tenía todo, ¿sí? Pero uno definitivamente, cuando se va a analizar eso que hizo fulanito, no, es que hizo una cantidad de acciones durante una cierta cantidad de tiempo, ¿sí? Y que obviamente lo llevó a alcanzar unos resultados. Entonces, por eso digo que la agenda también es muy importante. De hecho, el primer día del año me lo tomé completamente para planificar mi año y cuando estaba empezando a tomar como estos hábitos, me salían, el primer año que lo hice, hace como 7 años, el primer año que lo hice me salieron como 7 metas, creo. Ya 7 años después llevo 42 metas para este año, te comento. Entonces, nada, espectacular porque siento que como que estoy al frente efectivamente de una persona que tiene una visión de vida muy parecida a la mía, que ha logrado muchísimas cosas en muy corto tiempo, pero que efectivamente lo ha hecho, no es por suerte, es porque tienes una dedicación impresionante y, y qué emoción de verdad de tenerte como invitada en este podcast. Y yo sé que estamos aprendiendo muchísimo porque créame que soy también un aprendiz más de todas tus vivencias, efectivamente. Entonces, pero bueno, Jenny, hablando un poquito más sobre el mercado inmobiliario, hay personas que quisieran invertir en el mercado inmobiliario, ¿no? Pero se detienen. ¿Tú qué consideras, aparte del dinero, que debe tener en cuenta una persona para efectivamente invertir? ¿Sí? Digamos, ¿cuáles son los mayores riesgos que hay en el mercado inmobiliario? Cuéntanos. Yo, desde mi punto de vista, siempre le digo, todo el tiempo hablo con mis clientes cuando conversamos y ellos, pues, en esa llamada donde surgen tantas preguntas, siempre digo que lo más importante, aparte de que ellos tengan esa visión de saber lo que quieren realmente, es buscar la educación, ¿sabes? Tienen esos inversionistas, esas personas, tienen que buscar a la persona correcta que los ayude a aclarar todas esas dudas, esas preguntas, y esa persona tiene que estar preparada. No es cualquiera el que puede ayudarte a ti, porque un ejemplo, yo lo comparo siempre con los médicos. Cuando tenemos un dolor en una rodilla, tenemos que ir al especialista, es decir, al ortopédico, ¿cierto? Ujú, Vamos a ir con el dentista. Entonces, es súper importante que a la hora que vayamos a dar un paso tan súper, súper importante, que es una inversión en un país que no es el suyo, donde el riesgo siempre está en la falta de conocimiento. Porque si yo tengo conocimiento claro del paso que voy a dar y tengo a las personas correctas para que me ayuden a dar ese paso, lo voy a lograr en ese corto tiempo. Lo que José, yo veo que pasa mucho con los inversionistas extranjeros hoy en día, aquí en el mercado en Estados Unidos, es que ellos creen que allá afuera todos los asesores inmobiliarios, los agentes inmobiliarios, tienen una cosa, el otro, entonces ellos piensan a dejar información en todos lados. Como que déjame ver, ¿qué hago? ¿Qué? No, busquen dentro de ustedes realmente ese pesar, ese dolor, el por qué ustedes están dando ese próximo paso. Para que cuando lleguen a esa persona correcta, que conecten con ustedes, que ustedes sientan que es una persona que tiene la preparación, que es una persona que, que tiene muy claro y es especialista en el área que tú estás buscando, pues definitivamente esa inversión va a ser un éxito.
Ok, perfecto. Me llama mucho la atención lo que dijiste, es que el mayor riesgo que asumen los inversionistas es la falta de información. Y créame que le encuentro muchísimo sentido porque claro, o sea, uno al estar súper bien informado, mejor dicho, puede tomar la decisión más correcta. Creo que, Es como, por ejemplo, dar pasos con los ojos vendados. Yo no tengo el conocimiento. Yo no sé lo que realmente estoy haciendo. Yo estoy aquí, pero estoy en un suelo mojado. Yo no sé en qué momento me puedo hundir, porque yo no tengo el conocimiento correcto. Entonces, es ahí la parte donde hay que detenerse. ok, esto, bueno, otra cosa que mencionaste y que me dio un poco de curiosidad, y es que muchos inversionistas, digamos, empiezan a dejar información con diferentes agentes, que también, según lo que puedo notar ahí, es que eso les juega en contra porque no se especializan con un solo agente, digámoslo así, y no terminan de aclarar todas sus dudas. Ahora, eh, ¿qué consejo le darías, digamos, efectivamente a ese tipo de personas? O sea, invitación de pronto a que no lo hagan. ¿Qué características más o menos tú consideras que debe tener un agente para una persona con esas características o que está haciendo efectivamente ese tipo de comportamiento? Un inversionista, digámoslo así. Bueno, desde mi punto de vista, yo llevo todo en la vida a lo que son las energías. Porque, por Ok. ejemplo, mi trabajo es ayudar. Y ayudar al inversionista a encontrar lo que él realmente necesita. Yo no soy una vendedora. Yo simplemente soy esa herramienta que Dios usa para ayudarlos a ellos a encontrar esa inversión, esa propiedad, a dar ese paso, pero no por lo que yo le diga, sino por lo que realmente ellos estén necesitando. ¿Qué es la diferencia? Que muchas veces nuestros colegas se confunden en que creyendo que lo que nosotros pensamos es lo mejor para esa persona. No, lo mejor para la otra persona es lo que ellos realmente tienen. Y la única manera que tenemos de encontrar esa necesidad de nuestro cliente es preguntándole, Qué ¿no? bonito, qué bonito eso que acabas de mencionar en el sentido de que muchos vendedores consideran que lo mejor para la otra persona es lo que ellos piensan, ¿no? Y se olvidan precisamente que la inversión, o sea, se la van a quedar es los clientes. Entonces, no hay que concentrarse es en uno, de pronto en la venta de uno, sino más bien efectivamente lo que tú dices y lo que estás haciendo. ¿Que qué es? Es servir, ¿sí? Más que vender, es servir efectivamente. Ahora, Jenny, una pregunta, ya un poquito de curiosidad de pronto. ¿Cuál es la duda más común que has notado que tienen los inversionistas extranjeros? Bueno, ahora mismo, en estos momentos, la duda Ujú. más común que existe es la duda que está pasando con nuestro nuevo presidente Donald Trump y es la objeción número uno que está presentando todos los inversionistas. Hay un temor de incertidumbre que están viviendo de que no sé qué va a pasar, eh, y si invierto ahora, y si pasa algo. eh, y ahora mismo es lo que estamos viendo en muchos países, sobre todo en Colombia. La gente tiene un poco de temor por esto. Ok. Y digamos, ¿cómo se le asegura a un inversionista, por ejemplo, colombiano, eh, que de pronto, no sé, o sea, relacionado con lo que está haciendo el presidente o que lo que también muestran los medios, ¿no? Porque una cosa es lo que muestran y otra cosa es efectivamente lo que puede estar pasando ahí. Eh, digamos, ¿cómo darle seguridad a ese inversionista que de pronto nos puede estar escuchando y que para que diga, mejor dicho, listo, yo como inversionista no me va a pasar si llego a ir a los Estados Unidos? De pronto, mejor dicho, el gobierno de Estados Unidos tiene algún incentivo para que los inversionistas vayan e inviertan en el mercado inmobiliario. Cuéntanos un poquito más. Yo le diría a esos inversionistas, le haría una pregunta primero.
A lo largo de estos 47 presidentes que han pasado por Estados Unidos, ¿alguna vez se ha visto involucrada una propiedad de algún inversionista extranjero? ¿Han tomado alguna medida en eso? No. Entonces, mi otra pregunta sería para los inversionistas. ¿Creen ustedes que siendo Donald Trump un presidente que su riqueza de este señor, de este magnate inmobiliario en nuestra industria, sería él la excepción, siendo un maestro de la inmobiliaria? Es muy fácil, José, de Excelente. respondernos. ¿Crees que él haría algo como eso cuando está Sí, lanzando proyectos nuevos? Eh, Ahora mismo está trayendo a la ciudad del Doral un proyecto increíble porque él es un magnate inmobiliario. ¿Sí? Eso no es más que los seres humanos, por cualquier cosa que sucede, ya te creamos como un caos. Y más que nosotros son las noticias. Las es que noticias eso es están importante. hechas para eso, José, para, Imagínate. para adoctrinarnos y nos desvinculas de nosotros tener esa visión recta hacia dónde tenemos que ir. Porque para eso es la televisión, para eso son las noticias, para sacarnos de nuestra área y decir, no, yo, espérate, ven, necesito traer a estas personas para este lado. No se concentren en ese paso que quieren dar, no. Ahora mismo no hagan eso y estamos alimentándonos de toda, no me gusta decir la palabra, pero de toda esa información de basura. Exacto. Sí, porque más que todo, o sea, yo creo que en un 95% es información que definitivamente no nos hace nada bien. Pero a ¿Sí? veces no nos preguntamos, José. Estamos acostumbrados a darnos explicaciones y no nos hacemos preguntas. Y en esas preguntas están las respuestas, muy fácil de entender. Ok. Bueno, desde tu perspectiva, ¿qué tendencias ves en el mundo inmobiliario que podrían marcar la diferencia en los próximos años? La tendencia, mira, yo creo que siempre el mundo inmobiliario es, el momento siempre es el ahora. No hay que, ¿sabes? La gente pregunta, ay, ¿ahora tú crees que la tendencia que hay ahora? No, señores, si tú tienes la oportunidad de hacerlo, hazlo. No importa la tendencia, si es hoy, es mañana y que, no, porque nos vamos quedando atrás de lo que ya están con un paso adelante. ¿Y qué es la tendencia que vemos permanentemente, por lo menos aquí en la Florida? Que hace 2 años las propiedades estaban a la mitad del precio de hoy. Entonces, mucha gente dice, ay, no, ahora la tendencia, pero vamos a esperar que los intereses bajen. Y en ese proceso, ¿qué ha pasado? Que la tendencia ha sido el aumento de valor. ¿Por qué razón? Porque la Florida ahora mismo, Miami, es la ciudad número uno a nivel global donde los inversionistas están decidiendo venir a invertir. Entonces, ¿qué tendencia vas a esperar? No, tu tendencia es ahora. Si tu oportunidad es ahora, no esperes mañana. Actúa. Actuar. Eso es muy cierto. ¿En qué ciudad, estado, mejor dicho, te especialistas, te especializas en este momento? O sea, del mercado inmobiliario, ¿en qué estado de los Estados Unidos? Solamente en la Florida, ¿En la Florida? Ok. ¿Y principalmente qué ciudad? Miami y Orlando. Miami y Orlando. Ok. ¿Y en qué sector? ¿Preconstrucción? ¿Casas nuevas, lotes? ¿Cuál es Sí, tu sector? mis sectores más son las preconstrucción. No he tenido que muchas veces nuestro equipo ayuda a esas familias que quieren venir a vivir y que están buscando algo como más, ¿sabes? Residencial, en barrios donde hay buenos colegios, donde no nos topamos ¿sabes? El día a día pueden llegar esos clientes que solamente quieren inversión, pero también hay muchas familias, sobre todo en Colombia, el 55% de mis clientes son colombianos y ellos, pues, te digo que Miami pronto va a ser como una pequeña parte de Colombia. Colombia. Sí. Todos los días, pues, llegan más clientes con ese deseo de venir a vivir aquí y que sus hijos puedan crecer
en esta hermosa ciudad. Ah, y más después de todo lo que está haciendo, pues no es bueno como meterse también en esa parte de política porque, uy, no, es mejor evitarlo. Pero con lo que está haciendo de pronto este presidente en Colombia, uy, créame que uno hay veces que, bueno, los comentarios un poquito reservados, ¿no? Pero sí, sí, de pronto, bueno, bajo la perspectiva y dejarlo hasta ahí es un poquito preocupante a veces, ¿no? Es mejor, yo Eh, sí, José, le mandaría un mensaje a los colombianos y es siempre preguntarse, ¿dónde crees que tu patrimonio estaría más seguro? Viviendo Perfecto. en incertidumbre de que no sabes todos los días cómo ese presidente se levanta, el riesgo de despertar un día y que tu dinero esté completamente devaluado o tenerlo en un sitio donde tu dinero esté dolarizado en un país que representa una potencia mundial, un país que ha respaldado por muchos años al inversionista extranjero, José. Y siempre le digo a mis clientes, siéntete bendecido, porque esta nación es bondadosa. Estados Unidos es un país que, aparte de ser la tierra de oportunidades, es un país que abre puertas y le da, ¿sabe? A todos la oportunidad de tener un pedacito en esta tierra. A veces no olvidamos de eso. Sí, eso es cierto, eso es cierto. No, y más que todo, la historia precisamente de Estados Unidos es hecha por migrantes. Entonces, es como, no estoy incentivando en ningún momento de pronto a eso, porque, pero sí de pronto en el sentido de la inversión, que quede claro, ¿no? Eh, bueno, Jenny, generalmente en la vida hay, para mí, ¿no? Hay tres cosas que como que marcan ese punto de inflexión. Uno son los libros, dos también son personas y tres son sucesos. En tu vida, ¿qué libro te ha marcado más? ¿Qué persona te ha marcado más? ¿Y cuál suceso ha sido el que, mejor dicho, has dicho definitivamente después de esto, soy otra persona? Bueno, yo he sido desde muy pequeña una mujer de mucha visión, desde muy niña. Cuando tú tienes claro tu misión, y yo tenía clara de pequeña de que yo había llegado a esta vida con el propósito de servir, de ayudar. Ok, El libro que marcó mi antes y después se llama Deja de ser tú, de Joe Dispenza. me lo leí. Bueno, y más que leerlo es escudriñar ese libro, porque es entenderlo. Yo creo que leyéndolo una vez no lo logramos entender, porque es un lenguaje muy profundo donde el ser humano tiene que entender que todo en la vida, cuando yo entendía hasta que, y lo apliqué en mi vida, porque justo estaba pasando por un proceso muy difícil y lo que ese libro me enseñó, yo lo apliqué y vi los resultados. Y de entender que en ese libro te enseñan hasta cómo nosotros podemos hasta cambiar nuestro propio ADN. ¿Qué significa este mensaje? Que no hay imposibles. Todas las ¿Qué, qué, respuestas nos las qué, damos qué nosotros. específicamente es, perdón, qué específicamente aplicaste de ese libro? Ya me causaste curiosidad. Bueno, es algo muy personal que pasé en ese momento, fue algo, bueno, ya vamos a, vamos a decirlo, no, se me pone, mira, ese libro llegó a un momento de mi vida que fue otro momento retador de Yanni Guillén, fue una situación de salud que viví siendo mujer y tú eres mujer y me estás mirando, ¿sabes? Cuando llegas al doctor, el doctor te dice, no, esto está así y mira, ¿sabes qué? Es lo peor y tú vienes para tu casa y mira lo que son las energías, el conectar este libro con la realidad. Yo recuerdo que venía en mi carro del doctor
Y yo me decía a mí misma, estás sana, tú no tienes nada, es la mente, el poder, de cómo nos hablamos a nosotros mismos, de, de esa alimentación de nuestra propia, la persona con la que más hablamos, José, es con nosotros. Entonces yo venía, recuerdo, en mi carro para mi casa y decía, estás sana, mujer, estás sana. Diosito, yo no tengo nada, declaro sanidad en mi cuerpo. Y día tras día, José, no le comenté a nadie, ni mi madre lo sabe todavía aún. Porque cuando decimos algo muy reservado de nuestra vida y más la salud, las personas cuando tú comentas automáticamente, la sociedad, el lenguaje mental no está en ese avance como el que tú has podido lograr por lo que te ha tenido que pasar el transcurso de tu preparación para llegar a tener em, esa resistencia mental. Y yo dije, no, esto lo voy a reservar en mí, me lo voy a callar, porque si lo hablo, las personas, esa energía, ay, pobrecita, ay, va a pasar esto lo peor. No, yo no quería recibir eso, esas energías de otras personas en mi vida, no. Muy valiente. Sí, pero eso lo fui aprendiendo en el transcurso de toda esta mentoría que hice de libros, de no sé cuántas eh, cursos y libros he leído el transcurso de mi vida. Y nada, llega este libro a mis manos y empiezo a leerlo. Recuerdo que lo leí en 5 días Wow. y empiezo a aplicar todo lo que decía el libro. Cuando llego al doctor, yo iba con la certeza clara de que no había nada. Y llego al doctor y me dice, hacen pruebas, no sé qué dicen, no tienes nada. Qué milagro. Maravilloso. Y él en el libro empieza su primer capítulo y ahora sacó una serie donde explica que sus 7 vértebras, los médicos dijeron no, no hay solución. Y él sanó con su mente. Ajá. Eso lo escuché de un video espectacular. Entonces, todo está en nuestra mente. Todo lo que nos pasa, lo que nos sucede, incluso, José, nuestros virus. Cuando yo leí ese libro, hasta el sol de hoy, no me he enfermado nunca más. Pero cuéntanos cómo lo aplicaste, porque yo lo he leído, ¿no? Pero sí lo Vuélvete leí a leer, porque, porque es lo que te decía, es un libro para estudiar, no es leerlo, tienes que estudiarlo. Y cuando logras hacer lo que son la, el mindfulness, ¿sabes? Lo que es ujú, la manifestación, en una certeza clara de que estás viviendo el presente y que cada paso que dice el libro tienes que irlo aplicando. Y es como una escuela. Ese libro para mí fue una escuela. Fue un antes, un después en la vida de Jenny Guillén. ok, perfecto. Bueno, y ahora la persona. ¿Quién fue esa persona que marcó ese antes y después? La persona que marcó mi vida desde muy pequeña fue mi ¿El abuela, doctor? Ah, tu abuelita. que en paz descanse. Ella fue la mujer que me inspiraba día a día. Ella siempre decía cuando yo tenía, no sé, 1 año, 2 años, 3 años, siempre me fue dando primero esos hábitos que necesitamos para cuando seamos adultos aplicarlos. Porque sí, nuestros hogares, nuestra familia, esas personas que tenemos muy cerca, tienen un rol muy importante en nuestras vidas. Porque la niñez marca nuestra adultez. Y al criarme con una mamá, abuela, estaba con las dos, pero la abuela la de la experiencia, la del tener todo ese conocimiento. Y yo siempre estaba ahí, esa niña estaba ahí todo el tiempo, abuelita. Mami, cuéntame esto y por qué esto. Entonces, yo recuerdo que en mi escuela todo el tiempo le ponían a mi madre en notas, en las libretas, Ujú, una niña con alma de mujer, porque siempre me interesaban los temas de los adultos, las de los cosas, adultos. las mentalidades, cosas de aprender, 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 aprender. Yo quería más y más. Entonces, ella me llevó a que yo fuera por el camino correcto, a que yo siempre fuera esa mujer visionaria que cuando encontrara a ¿Qué un consejos, por ejemplo, le daba? Quiero saber un poquito más. José, pero No, pues estamos aprendiendo, es que la idea es esa.
Mira, recuerdo que ella siempre me decía que una gran mujer tenía que aportar a su hogar, a su familia. Me decía, tú no puedes llegar a la vida de un hombre para depender de él. Tú tienes que llegar a la vida de un hombre para crear un proyecto de vida. Tú Qué tienes que mensaje ser bonito. esa mujer. No, mi abuela era tan sabia y yo recuerdo que me decía, tú tienes que convertirte en un tesoro que alguien quiera descubrir. Tú tienes que ser esa mujer que te ame tanto que nadie tenga que venir después para completarte. Y yo creí con esos pensamientos y mi abuela me enseñaba hasta cómo caminar, la forma de hablar. Tienes que ser una mujer femenina. Tú tienes que donde quiera que llegues, ella me inculcó leer, porque decía que una mujer sabia podía transformar todo, que el conocimiento era lo único que nadie me podía arrebatar. ¿Desde qué edad, mejor dicho, desde muy niña empezó ella a decirte todo eso? Yo recuerdo que cuando yo empecé, eh, no sé cómo le dice, ustedes dicen en Colombia, pero nosotros le llamamos como preescolar, ¿sabes? Ajá, aquí se dice lo mismo. Pequeñita. Ah, Ajá, preescolar también. Mira, sí. yo recuerdo que ella sabía costura y Ujú. la falda de mi uniforme de la escuela, ella me la apretaba todos los días un poquito más y me decía, tienes que caminar esbelta, la mujer nunca puede caminar hacia abajo porque la mujer tiene que ser una figura que representa elegancia, feminidad. No puede ser ni como, nosotros le decíamos, ella, bueno, la frase de ella era como, tú no puedes ser un macho, y sabes, y entonces es el criarte todo el tiempo en ese entorno de crecimiento, de gratitud, de convertirte en esa niña, que en esa versión que todos los días es mucho más bonito. Es, y el sentirte como que nadie tiene que validarte, tú sabes lo que tú eres, ¿sabes? Ella decía, tú tienes que saber lo que tú vales. Nadie puede venir a decirte, José, qué mal te queda esa camisa y tú sentirte mal. No, la gente de afuera, lo que te diga no tiene validación en ti si tú no deseas que eso te afecte. Que eso te afecta. Me enseñó a aprender eso. Y wow, créeme que es como Pues mira la mujer exitosa que eres hoy en día, claramente. Sí, esto pues me deja de verdad súper impactado. Créame que la corazonada se cumplió específicamente cuando yo te escuché por primera vez, como te decía, en esa videoconferencia. Espectacular. Ahora nos hace falta uno, el suceso. ¿Cuál fue ese suceso que marcó definitivamente? Bueno, aunque siento que hay varios, pero de todos esos varios, ¿cuál fue el que mayormente te marcó ese antes y después? el suceso que marcó el estar entre la vida y la muerte. Yo creo que no hay otro mensaje más grande para ningún ser humano que el ver la muerte de cerca y el tener la oportunidad que Dios te está dando para cómo vas a vivir esta oportunidad que te estoy dando hoy. Es un mensaje muy claro. A veces no valoramos la vida que tenemos. A veces no valoramos las personas que están en nuestro mundo, en nuestro entorno. Y creemos siempre que alguien más es mejor que nosotros, que alguien que nos merecemos mejores parejas, que nos merecemos mejores padres, que nos merecemos mejores amigos. ¿Y qué pasaría si todos nos detuviéramos y empezáramos a verlos a ellos con otros ojos? Si empezáramos a ver más cualidades y menos defectos. Si empezáramos a identificar que ninguno somos perfectos, pero que si todos nos unimos y nos damos más amor, si nos apoyáramos más, el mundo sería diferente. Porque en vez de como amigos de decirte, José, qué mal lo haces, decirte, José, yo voy a ayudarte. Mira cómo cambia el rol de todas las cosas. Y creo que, José, que eso es lo que más está afectando a nuestra sociedad de hoy en día, que estamos viendo más los defectos de las personas que las cosas hermosas que hay dentro de cada ser humano. ¿Qué mensaje tan bonito?
definitivamente ibas hablando y llegaban a mí una cantidad de pensamientos que sí, efectivamente tienes toda la razón. Y es ahí donde digo yo que se debe exaltar la gratitud, ¿cierto? O sea, porque no es solamente en el sentido de dar las gracias de pronto por lo monetario, porque es como lo que más estamos orientados. Ah, bueno, yo tengo dinero, entonces estoy agradecido. No tengo dinero, entonces, ay, no. No, mira nada más lo que acabas de decir, desde las personas, no centrándonos tanto en los defectos, sino en esas virtudes, porque todo mundo tiene esas virtudes, virtudes espectaculares, que de hecho sí he visto que en muchos casos personas que piensan de que como que no, es que yo no puedo porque no tengo de pronto el dinero, pero tienen unas virtudes que valen muchísimo más que efectivamente ese dinero y que con esas virtudes, siendo ellos, o sea, sacando a reducir esas virtudes, pues van a poder crear muchísimo dinero, ¿sí? Entonces, qué bonito, efectivamente, que tú lo hayas dicho así. Ahora, Jenny, Decir sobre el veo dinero en... y las ¿Cómo, virtudes. perdón? Lo que acabas de decir sobre el dinero y las virtudes, quisiera pues abarcar un poquito ese punto porque a veces nosotros los seres humanos no entendemos que el dinero es una herramienta, es algo espiritual y que esos valores que tú dices y esas cualidades que tenemos, si nos enfocamos en eso bueno que tenemos y lo aplicamos, entonces vamos a poder ver ese dinero de una forma diferente y el dinero va a empezar a llegar a nosotros y todo lo que se respecta a, porque la gente dice, no, el dinero es malo. Bueno, entonces, si pensamos de esa manera, ¿cómo va a llegar a nuestra vida? Si tú mismo estás diciendo que es malo. Mira que aquí veo algo bueno, en todas las etapas, digamos que me has contado o que nos has contado, veo que en ti la programación neurolingüística ha sido súper fundamental para ser esa mujer completamente de éxito que eres, ¿no? Desde lo que te decía tu abuelita, todos los consejos que te daba, hasta cómo ves precisamente el dinero, ¿no? Que ahí es donde uno dice, o sea, bueno, es que tú también lo mencionabas, ¿con quién es que uno más habla? Con uno mismo, ¿sí? Uno mismo. Entonces, es saberse también dirigir ese mensaje, como, bueno, si estoy pasando por una situación difícil, eh, yo soy capaz, yo lo voy a lograr, efectivamente, todo eso. Ahora, Yo tengo tocando entonces este para eso una frase que yo la hice muy personal. espectacular, compártanos. Dice así, si tienes solución, ¿para qué te preocupa? Y si no tienes, ¿para qué te preocupa? ¿Sabes? Muy profunda, ¿sabes? Es, es una cosa clara. Señores, n- entre más se preocupen, no, la mente no le puede mostrar las soluciones. Si yo estoy preocupada, no puedo ver cómo puedo solucionarlo. Entonces, igualmente, lo único que te puede cambiar ese pensamiento es cómo recibo lo que me está sucediendo, esa situación. Porque para mí los problemas son esas personas que ya tienen un problema que mañana se puedan morir. Pero si algo sucede ahora, de momento se nos va la electricidad, es una situación. No me puedo estresar por eso, ya llegará. Mañana continuamos. Porque entonces te empiezas a estresar, empieza a subir ese cortisol, me empiezo a sentir mal, me empiezo a inflamar, mi día se transformó, todo lo veo mal, nadie me puede hablar porque voy a contestar mal. Y es la diferencia de que cómo interpreto lo que me está sucediendo. Perfecto. Sabes que vas hablando y tengo en mi cabeza es, comprendo completamente, considero por qué hiciste todo,
ese dinero en cuanto a tu servicio, ¿no? Realmente te dedicaste, fue, te concentraste primeramente en ti para luego, eh, pues, ofrecer un excelente servicio, porque qué mujer tan definitivamente tan disciplinada considero yo que eres, eh, y no, con toda esa mentalidad que tienes, pues espectacular. Claramente eso fue lo que te llevó a ese resultado, ¿no? Ahora, eh, ¿haces visualizaciones de tus metas Sí, día a día? sí. De hecho, te puedo enseñar, aquí lo tengo en mi buró, yo tengo una libreta de gratitud, Ok, donde todos los días tengo notas desde que me levanto por todo. Se le tengo que dar gracias a Dios. Día a día es un hábito que tengo en mi vida. Yo cuando me despierto, mis primeros 10 minutos en la cama se llaman gratitud. Luego, cuando tengo ese espacio conmigo misma y agradecer por todas las cosas que debemos darle gracias a Dios, me levanto, hago mi primer tarea del día, que es arreglar mi cama. Esos son mis primeros hábitos. Y luego cuando me doy mi ducha de agua fría. Bueno, eso no estaba aquí, yo creo. Entonces, no, sí, de hecho es una pregunta. ¿Qué hábitos o rutinas hace Jenny Guillén, pues, para lograr esos objetivos? Y me estás diciendo, cuéntame más, claro que sí. sí. Luego me doy una ducha de agua fría, como te comentaba hace un momento. ¿Por qué razón? El único Fría es, explícanos un poquito fría, más. agua fría. Fría, La ok, ducha es fría. No puede ser ni tibia ni no, no, fría. Lo que pasa con nuestro cuerpo cuando recibimos esa agua fría es que activamos nuestro metabolismo del cuerpo. ok. Y puede ser que haya mucho frío y el cuerpo empieza a calentar, te empiezas a relajar. Es el estrés, el mejor estrés que podemos recibir. ¿Sabes? Porque el pensar nada más, ay, con el frío que estaba ahora mismo aquí en la Florida, ay, me tengo que dar una ducha de agua fría. La mente dice, es muy incómodo, ¿sabes? Pero no, crea un hábito por 21 días y verás que ya lo haces habitual. Y en la noche, para esas personas que a veces les cuesta un poco dormir, una ducha de agua fría, lo más frío que puedan. O si no, pueden ir cambiando de tibio y luego terminar con frío. Van a empezar a ver la transformación en A su nivel cuerpo. físico, ok. ¿Qué otro hábito de pronto? Bueno, tiendas tu cama, te echas una ducha de agua fría. ¿Qué más? Tengo horarios que tengo, en mi agenda tengo horarios bloqueados. Si tu agenda no tiene horarios bloqueados para ti, y dentro de ello tengo lo que es un espacio para pensar. También lo tengo. Sí, muy bien. Ese hábito es el único espacio donde encontramos ideas, soluciones, cuando vivimos en un mundo tan rápido como el que vivimos en la sociedad de hoy, no creamos ese espacio para pensar para tener ese espacio con uno mismo, de encontrar nuestro interior. Y es ahí donde surgen las mejores ideas. Ok, ¿qué hora es la que más te sirve, por ejemplo, para inspiración? ¿Ya te diste cuenta de eso o la elegiste así por cualquier cosa o en cualquier momento del día? En mi caso, siempre cuando uno quiere, pues, aprender algo con más profundidad, puede ser en la mañana muy temprano o si no, antes de dormir. ¿Por qué razón? Porque en la mañana la mente está tranquila, está ya lista para ese nuevo día. Y hay muchas personas que le funciona lo que es meditación en la noche, porque ya el cuerpo sabe que va a descansar, que es el momento donde vas a estar más relajado, más tranquilo. Es lo como tu cuerpo te vaya diciendo cómo es mejor para ti. Ok, ok. Y bueno, Eh, sí, dime. otro hábito que tengo yo es el de la buena alimentación. Ok. ¿Qué comes? Soy una mujer muy energética, siempre el que me conoce sabe que siempre estoy con energía, risas, siempre estoy bromeando con la gente que está a mi alrededor.
Bueno, normalmente como alimentos orgánicos, trato de comprar siempre la comida más saludable posible, porque como nos alimentamos nosotros, así es nuestra salud y es la salud de nuestra mente. Trato de no comer carbohidratos. Algún día sí, cuando voy a un restaurante me doy mis gustos, ¿sabes? Un día, pero normalmente trato de comer lo más saludable posible entre semanas. Es, y, y antes yo no entendía que el comer saludable y hacer hay un mundo de recetas donde puedes ir cambiando diariamente para no ir comiendo lo mismo y ir dejando esa cantidad de carbohidratos refinados que realmente nos inflaman, no nos dejan pensar correctamente, no nos dejan sentir físicamente con esa energía que necesitamos, porque los carbohidratos nos hacen tener por un momento de satisfacción, pero ya con las 2 horas no tienes nada en tu cuerpo. Esta falta de energía, de motivación. Ok. ¿Algún alimento Hasta ahí. Hay así? muchos más, pero ya está ahí. Bueno, está bien, está bien. No, pero imagínate, es que, o sea, definitivamente el éxito no es cuestión de una sola cosa. Imagínate, tú cuidas desde, primero que todo, desde tu niñez, empezaron con todo lo que fue las conversaciones positivas, es decir, programación neurolingüística de tu abuelita, eh, te hizo muchísimo efecto para convertirte obviamente en quien es hoy. Pues, mejor dicho, súper espectaculares. Y además de eso, sigues cuidándote en todo también, desde el despertar hasta tu alimentación, que eso hace efectivamente que hayas logrado ese resultado. Créanme que qué bonito comprender eso. Eh, Igualmente, José, para tu audiencia, yo les recomiendo que otro punto súper importante que si no tenemos aplicado en nuestra vida y se llama el sueño. Es el número uno, el hábito principal que tenemos que tener aplicado, el descansar, el dormir mínimo esas 7 horas, esas 8 horas para poder tener ese rendimiento. Y yo uso un anillo que se llama Oura Ring, que lo pueden encontrar en Amazon. Es un anillo que mide la métrica de tu sueño, de tu estrés, de tu temperatura del cuerpo y tú puedas llevar ese control y saber en qué parte de tu salud estás fallando. De verdad se lo recomiendo a todos. espectacular. Voy a buscarlo. Esto, ahora, ¿qué consejo financiero o bueno, qué consejo le darías a nuestros seguidores para que puedan lograr de pronto esa independencia financiera que tanto anhelan? Bueno, el consejo que le daría a todo es que no vean el dinero como una dependencia. Vean el dinero como esa herramienta, como eso, algo espiritual, como comentaba anteriormente, que cuando hacemos esa acción y empezamos a enfocarnos en lo que queremos. Supongamos un ejemplo. Yo nunca estuve atada a ese millón de dólares en comisiones. Yo me concentré en la persona que yo me estaba convirtiendo. Yo me enamoré de esa mujer que día a día iba superando obstáculos, iba creciendo mentalmente, se iba preparando y me fui enamorando de mi proceso. Y claro, en esa transformación que vamos logrando y te desprende de pensar nada más en el dinero, pues, ¿qué sucede? Que Resultado viene el resultado. ¿Por qué razón? Porque cuando no, si tú centras tu mente a que, ay, no tengo más dinero mañana para pagar la renta, ay, Dios mío, y que, ay, no puedo gastar esto, no, porque eso está muy caro. La mente que te empieza a hacer, no, hay carencia, hay limitaciones, no puedo apegarlo a ella, porque ya no lo recibe de la forma correcta. Porque si yo veo que esto es costoso, yo puedo decir, bueno, déjame ver cómo puedo obtenerlo, qué puedo hacer. Y no decirte, ay, no, eso está muy caro. Ya automáticamente eso crea un clic en tu cerebro que no te permite llegar a obtenerlo. perfecto. Créame que he aprendido muchísimo y yo sé que nuestra audiencia también de toda tu mentalidad. Créame que espectacular
que nos haya aceptado esa invitación. Ahora, de pronto también una recomendación, y ya tú lo hiciste para el tema financiero, es los contactos, ¿no? Los contactos son muy importantes para lograr esa independencia financiera, lo que tú decías también, las personas, los libros, también los libros considero que son una parte fundamental para poder desarrollar esa capacidad de pensamiento para llegar a ese resultado de la independencia financiera, ¿no? Entonces, es también como trayendo un poquito lo que habías hablado anteriormente y uniéndolo a esta parte para decir efectivamente es la independencia financiera bajo mi punto de vista es la empieza a lograr uno con buenos contactos, es decir, buscar efectivamente las personas, como tú lo decías, que ya hayan alcanzado esos resultados, ¿sí? Eh, Me pasaba a mí al inicio, de pronto, cuando recién salí de la universidad, que yo veía como a esas personas que efectivamente ya tenían esos resultados y no les escribía porque decían, no, de pronto, qué me van a prestar atención a mí? ¿No? Y eso también es falso. O sea, por ejemplo, la acción que yo tomé al escribirte y decirte, mira, Jenny, tengo este podcast, ¿sí? Y tú de una vez, súper espectacular que me aceptaste la invitación. Entonces, a lo que voy con todo esto es invitar también a los seguidores a que pierdan ese miedo, ¿sí? Cualquier persona o la gran mayoría de las personas, independientemente de los resultados, muchas veces son muy abiertas y están dispuestas efectivamente a ayudar pues a otras personas. Entonces, actívense, escriban. Por ejemplo, en mi caso, yo siento que Tú te veo una atreviste, persona, ¿cómo? se llama atreverse, tú te atreviste. Y lo único Exacto. que puede suceder es que te digan que no. Pero si no lo intentas, ¿cómo vas a saberlo? ¿Cómo vas a saber? Atrévete. Exactamente. Espectacular, mejor dicho. Eh, bueno, de verdad que ha sido un placer, ¿sí? Tenerte pues de raíces y sueños. Yo creo que queda muchísima tela para seguir cortando con todo lo que has logrado, tu mentalidad. De hecho, aprovecho y te hago la invitación directamente acá. Cuando, mejor dicho, tengas un tiempito adicional, me dices o estamos en contacto y claro que sí, lo charlamos. Eh, Porque, por ejemplo, quedaron temas como, bueno, ¿cuáles son esos, bueno, el sector del inmobiliario donde más genera oportunidades o rendimientos en la inversión para los inversionistas? Sí, que es un tema bastante amplio, por ejemplo, el de la preconstrucción. ¿Sí? No sé si tú lo Este miras así. punto yo lo veo de otra manera, José. Yo siempre conecto todo en las cosas de la vida con la persona. Ok, Y, y para mí la respuesta es, no existe el producto, existe lo que quiere la persona. Porque para cada necesidad hay una solución. Pero yo puedo tener muchas soluciones que si no conozco qué es lo que realmente necesita la persona, no lo puedo aplicar. ok. Entonces, sí, entendiste el mensaje como que, ¿qué es lo que podemos siempre recomendar? José, cuéntame, ¿qué es lo que tú necesitas? Que yo quiero ayudarte a encontrar lo que tú realmente estás buscando. Porque Concentrarse en la persona. yo puedo crear muchos productos y tengo muchos productos alrededor de toda la Florida en propiedades, oportunidades, pero tal vez ninguna de ellas cumplan con lo que realmente tú quieres. Perfecto. A Mira mí, esta enseñanza que me acabas de dar. Sí, mira que, wow, soy la definitivamente. de Jenny Guillén, que muchos pensarán, bueno, ¿y ella cómo ha hecho? Ok. Bueno, ¿qué mensaje final te gustaría compartir con nuestra audiencia? Que los motive principalmente a seguir adelante, a luchar por esos sueños, a que no darse por vencido, así como fue esa Jenny Guillén desde niña, mejor dicho, persistente y para adelante. ¿Qué mensaje? Bueno, yo hoy
le diría a todos, primero, que incluyan a Dios en sus vidas. Segundo, que hagan de la gratitud un hábito diario. Y tercero, que busquen su propósito de vida. Busquen dentro de ustedes, allá va, ahí, en su interior, muy dentro. Tengan ese espacio para ustedes solitos y pregúntense, ¿qué me gustaría hacer en esta vida? Hasta el día de hoy, todos hemos tenido un proceso y todos sabemos realmente para qué podemos ser buenos. Pregúntense, ¿cómo puedo servir? ¿Qué será eso que me motive a que me haga feliz, que me haga vibrar en alegría? Muchas personas estudian, pasan por la vida por algo que no les gusta y por eso es el fracaso. Y por eso son a las 5 de la tarde que miramos el reloj para irnos de nuestro trabajo, porque hicimos algo que no nos gustó, porque estudiamos algo que realmente no era lo que nos sentíamos apasionados. Porque cuando hacemos algo que nos apasiona, ya no es un trabajo, es algo que hacemos por amor. Y ahí es donde nos convertimos en los mejores. Perfecto. Muy bonito el mensaje. Bueno, Jenny, muchísimas gracias nuevamente por estar en esta sesión, por compartirnos tanto valor, por regalarnos tu tiempo y estamos aquí abiertos a escucharte nuevamente y ojalá que sea así. Entonces, gracias, gracias definitivamente. Muchísimas gracias a ti por, por la oportunidad de siempre poder aportar, aunque sea un granito de arena, a alguien. Y sé que Lo este, hemos logrado, créame que sí. yo lo siento y creo que Dios siempre nos pone las palabras correctas y cuando empieces a poner tu podcast, yo sé que muchas personas van a conectar el día de hoy, se van a sentir identificados y sé que muchos también va a ser un nuevo comienzo. Que así sea. Y así será, mejor dicho. Ujú. Bueno, gracias, gracias por todo. Nos vemos en una Un próxima placer, oportunidad. Bueno. otro día.